Bueno, ahora tú y yo vamos a hablar de cosas de peso, ¿no? Vamos a hablar de cosas de peso. De peso empresarial. De peso empresarial. Vale. Tú y yo somos grandes, pero no. Pero vamos a hablar de peso y concretamente del tema de la obesidad, de la obesidad, concretamente de la obesidad a la anorexia empresarial. Correcto. Y nos gustaría que nos aclararas ya qué es esto de la obesidad a la anorexia empresarial. Mira, Sebastián, a colación de un comentario que hicimos en el programa de la semana pasada, que dijimos que respecto a los gastos de marketing, lo que estaba ocurriendo es que las empresas estaban tirando piedras sobre su propio tejado porque estaban reduciendo, ¿no? Bien, el fenómeno que nos está ocurriendo en las empresas es que debido pues, claro, a lo que nos está pasando al entorno, a la crisis, las empresas pasaron, digamos, de unas estructuras de costes, bueno, pues digamos laxas, o sea, con cierta obesidad empresarial en ese sentido, a una situación anoréxica, es decir, antes derrochábamos o comíamos mucho, ahora dejamos de comer y hay que adelgazar. ¿Y qué ocurre? Que estamos adelgazando de tal manera que en vez de conservar el músculo, estamos tocando los músculos ya y estamos entrando en la fase anoréxica, donde lo que vamos a perder son capacidades. Entonces ahora nos encontramos pues empresarios que están pues tomando decisiones a veces un poco calientes o precipitadas o presionadas y están tomando decisiones de reducción de gastos y luego resulta que a corto plazo o a medio plazo se dan cuenta que en vez de mejorarles la cuenta de explotación, las márgenes, el problema que tienen es que resulta que los márgenes les va peor, los resultados empeoran. Y eso es lo que podríamos decir anorexia empresarial. Hemos pasado a un punto ya preocupante, pero porque pendulamos de una situación tal vez de poca gestión de los costes a una gestión ya excesivamente. Eso tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes con Merche, ¿no? El estrés. Pues sí, a veces se toman estas decisiones de forma muy estresada. Claro. Muy estresada. Nos gustaría que nos dijeras cuáles son las principales razones por las que un plan de reducción de costes es incorrecto. Lo primero, y parece sorprendente, hay ¿no? bastantes. Hay muchos. Lo primero es el nombre. ¿El nombre de reducción de costes? De reducción, es que ya, no, reducción de gastos. De gastos, cuando hablamos, la gente ya, cuando los empresarios dicen vamos a reducir gastos, ya vamos mal. Ya vamos mal. ¿Por qué? Porque eso subyace otro pensamiento, que es que un gasto es una pérdida. Este es el gran error que muchos empresarios cometen. Piensan que los gastos son directamente pérdidas. Y eso es precisamente lo que hay que cambiar. Un gasto no es en ningún caso una pérdida, es la inversión que tenemos que realizar para generar nuestros ingresos, nuestras ventas. Por tanto, lo que tenemos que cambiar es que, fíjate que incluso hay muchas personas que cuando quieren expresar si algo no es muy necesario, dicen, es que esto es un gasto. Como diciendo, esto lo podemos suprimir. Es una palabra... un poco despectivo, ¿no? Es como un poco la palabra crítica. Sí, es un gasto, como es un gasto es suprimible. Si un gasto es suprimible es que es inútil, entonces no tiene sentido en la empresa, por tanto ya no es un gasto, es un derroche. Eso sí que es una pérdida, pero un gasto es la inversión necesaria, vuelvo a repetir, para hacer esa inversión. Pero para que eso ocurra, deberían haber, o igual hay profesionales o herramientas, las cuales demuestren que ese gasto verdaderamente no es tal gasto. Fíjate claro, que porque muchas cuando veces estamos hablando gasto es una inversión, y una inversión en circulante o en explotación, lo que estamos diciendo es que es útil. Por tanto, lo que realmente se basa un plan de optimización de costes es en analizar qué niveles de gastos son realmente, qué gastos son útiles para los procesos de generación de ingresos. Vale, vamos a entrar en el chat antes de una pregunta que tengo. Sí, mira, Sebastián, Alex nos pregunta ¿qué deberían plantearse los empresarios? ¿Reducción de gastos o aumento de ingresos? Pues si pueden las dos cosas. Lo que tienen que hacer es gestionar sus márgenes. Entonces, no es una cosa u otra, no es lo más importante de una empresa es los ingresos. Una empresa vive de generar ingresos. Ahora bien, una empresa vive de generar ingresos con margen y es donde entran entonces los costes. Por tanto, una gestión empresarial tiene que medir su capacidad de generación de ingresos y su capacidad de gestión de costes. La diferencia de ambos factores nos dará el margen y, por tanto, los beneficios. Pero, por ejemplo, ¿cómo medir, esto que está ahora también en lo que es la reducción de gasto,
que ahora mismo pues el tema del personal está allí. O sea, la gente considera, bueno, pues vamos a reducir plantilla. ¿Cómo medir allí que el personal ese está siendo productivo, está siendo útil? Porque bueno, es más complicado. ¿Cómo hacerle ver al empresario que no te quites a este perfil, a este otro? Porque lo que tenemos que analizar son los procesos de generación de ingresos que tenemos en la compañía. Toda la organización no es una organización, y esa es una evolución que tenemos en organización de empresas. Las empresas no se generan sus ingresos por una organización funcional, sino porque se organiza en procesos transversales. Por tanto, lo que tenemos que analizar, y analizamos en los procesos de optimización de costes, inicialmente es los procesos. Hay una frase, hay un concepto de Kaizen que es muy importante. Todo lo que en una empresa no suma, resta. Por tanto, lo que estamos viendo y analizando no es simplemente el recorte del Excel menos 20%, sino cada gasto a qué ingreso está apoyando. Puede ser un gasto operativo que sea directamente relacionado con el ingreso, o un gasto que apoye a la actividad como soporte a la generación de ingresos. Quiero decir que no hagamos la típica idea de pues me cargo a todo el departamento de administración. No, perdón, estos señores también son importantes y necesarios para una serie de procesos de soporte para la propia empresa estructuralmente. Y eso es perfectamente medible. Claro. Perfecto. Entonces yo recomendaría a muchos de los empresarios que hay hoy en día en el panorama que soliciten esta ayuda, ¿no? Correcto. Antes de tomar decisiones tan precipitadas, que lo piensen, que lo analicen. Habemos una serie de profesionales que nos dedicamos a esto y le podemos ayudar sin ningún problema, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ya un gasto identificado, rápidamente tenemos tres acciones. Una, si el gasto realmente demostramos que no genera ningún ingreso, por tanto lo eliminamos, eso no sería un gasto, sería un derroche. Luego tenemos una segunda tipología de gasto, que es aquel que estaba sobredimensionado, pero que es necesario para un proceso, y eso lo que tenemos que hacer es redimensionar el gasto. Y luego una tercera ya de efecto estratégico, que es la optimización, que es decir, un gasto que ya lo tengo bien medido y bien mesurado, entonces, ¿cómo lo hago mejor? Una de las cosas que los empresarios tienen que tener y los emprendedores tienen que tener en cuenta: la política de optimización de costes es una política continua y es una herramienta estratégica de la compañía. Claro. Por tanto, esto no es que ahora porque tengo crisis algo puntual, tengo que hacer siempre. Claro, tiene que acompañar al proceso de la empresa, a sus cambios estratégicos. Exacto. Y a cambios de mercado, tiene que ir acompañando. Y entonces tengo dos cuestiones más. Entonces, para darles pistas a nuestros amigos, siempre los gastos, los costes, tienen dos variables. Podemos hacer o acciones de tipo externo, que serían tipos de contratación, que irían más hacia el coste unitario, y luego acciones de tipo interno, que irían más dirigidas al consumo de ese gasto. Entonces ya tenemos, fíjate, dos tipologías de acción externa y acción interna. Y una pista, y una pequeña: las acciones internas solo dependen de nosotros, por tanto, son las que podemos implantar de forma más rápida. Pero siempre con tranquilidad, con un buen análisis, y las tijeras hay que utilizar como los peluqueros. Poco a poco. Porque si no te muerden muchos trasquilones. Y si no, yo recomiendo dos pasos. Pasen por la consulta de Merche y acto seguido pasen por la consulta de Sebastián. Y ya está, tenemos el problema arreglado. Exacto. ¿De acuerdo? Sebastián, muchas gracias como siempre por tus sabios consejos y nos vemos la próxima semana. Gracias.